Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es otra edición de Eduardo Ledesma Pregunta y hoy vamos a hablar con un licenciado y doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires. Es biólogo, investigador del CONICET y director del Centro de Ecología Aplicada del Litoral, aquí en Corrientes. Es uno de los referentes más importantes en conservación de la biodiversidad en Argentina y Latinoamérica. Ha publicado en revistas científicas de primer nivel mundial y entre sus aportes más destacados se encuentra el descubrimiento del capuchino iberá, una nueva especie de ave que despertó la atención mundial y fue comparada con los famosos pinzones de Darwin. También lidera proyectos clave en los esteros del Iberá, como la evaluación del impacto de la reintroducción de especies, por caso el yaguareté. Su trabajo combina la ciencia de frontera, conservación práctica y la creación de prácticas públicas y áreas protegidas. Es una figura central en la defensa de la biodiversidad y es un placer y un gusto que esté aquí acompañándonos el doctor Adrián Santiago Di Giacomo. Adrián, muchas gracias por estar acá. Buenas tardes, gracias. Más allá de todo esto que dije yo, si vos te tenés que presentar, ¿quién sos? ¿Qué le decís a la gente? Yo me pienso como un trabajador de la ciencia y de la conservación de la naturaleza, creo que eso, y con un espíritu de ornitólogo, de hombre que está mirando y escuchando a las aves. En este momento sos el director del CECUAL, Sí. que es el Centro de Ecología Aplicada, uno de los institutos de investigación, además, de mayor trascendencia en la región. ¿Qué significa ocupar ese lugar en este momento para la ciencia? Y es un momento muy especial. Primero es un honor poder trabajar en un instituto como el CECOAL. Es uno de las primeras unidades ejecutoras del CONICET en el norte del país. Es decir, que el primer esbozo del centralismo, el CONICET se abrió hacia el interior y se generaron unidades ejecutoras. El CECOAL es una de esas, en la década del 70, tenemos 50 años. Y es un gran desafío. Justamente me tocó comenzar a finales del año 23. Así que fue una sorpresa todos los cambios que vinieron en cuanto a la política científica, trabajar siempre con el mismo presupuesto desde hace varios años. Sin embargo, también tenemos que reconocer que la gente sigue trabajando con la misma motivación de siempre, con las ganas y generando conocimiento, trabajando con la sociedad. Se sigue a pulmón, pero se sigue. ¿Y cuáles son las principales líneas de trabajo del CECUAL que se vinculan con tu propia trayectoria y con especies en peligro? El CECOAL es interesante la historia que tiene porque fue creado con la idea de los impactos ambientales que iban a generar las grandes represas. En esa época, la década del 70, se empezaban a hacer represas en los grandes ríos del mundo y empezaban a aparecer problemas socioambientales, ya sea desaparición de ambientes, pero también la gente se tenía que mudar y aparecían enfermedades asociadas a esos grandes modificaciones ambientales. Y paradójicamente, si bien estaba orientado a la parte hidrológica, hoy en día el CECOAL se ocupa de casi todos los ecosistemas o los ambientes y tenemos investigadores, trabajan con mamíferos, con aves, con plantas, con reptiles, con la calidad de agua, los bosques, bueno, los ríos. Es decir, que tenemos un panorama muy grande y también tenemos un área de paleontología. Tenemos acá en la provincia yacimientos como el de Toropí y tenemos los expertos en Toropí están aquí. ¿Y cómo es sostener eso, digamos, con
Porque bueno, los salarios que van, es como una discusión que va por su camino, ¿no? Pero después el presupuesto de funcionamiento, porque hay que trasladar, hay equipos, hay químicos, hay una cantidad de cosas, digamos, ¿no? Y sin presupuesto, Sí, o con las poco, o unidades, con el mismo de hace 2 o 3 años, con la inflación en el medio. así es. Em, el mundo de la investigación se rige por la obtención de subsidios Mm, que son competitivos y los grupos que pueden competir y acceder a esos subsidios pueden mantener sus líneas de trabajo. Afortunadamente en SECOAL muchos de los grupos tienen esas características, son expertos a nivel regional o mundial incluso. ujú. Entonces hay como una inercia y hay como un financiamiento magro, pero que permite continuar. Continuar, Lo que nos está faltando en este momento es financiamiento que teníamos del Estado Nacional, del claro. ex Ministerio de Ciencia. Em, y por otro lado, después están los fondos destinados al funcionamiento, a tener el equipamiento funcionando, como bien decís, las camionetas. Nosotros somos un equipo que tiene vehículos, lanchas, laboratorio de biología molecular, laboratorio de otras, de calidad de agua, es decir, bioterios para hacer experimentos. Bueno, y eso se está sosteniendo con los subsidios que ganan los Claro. investigadores. Y bueno, es la forma de hacerlo hoy en día. Y bueno, esperamos siempre, estamos trabajando mucho en buscar fondos. También hay financiamiento que viene de los servicios que brinda los institutos de CONICET, porque como tenemos ciertos equipamientos que por ahí son costosos y que no están en otros lugares o empresas, hay análisis o estudios que se pueden hacer como servicios y eso también Es una genera fuente de ingreso, digamos. una fuente de ingresos. Sí. Ahora estamos acá con el padre del capuchino Iberá. ¿Qué es el capuchino Iberá y qué importancia tiene para el ambiente en nuestra zona? Bueno, las aves, bueno, yo de chiquito siempre me fascinaban las aves y esto de, bueno, de descubrir una especie nueva no es un objetivo que alguien se puede plantear porque es un hecho más bien fortuito. Mm, Otra especie que se había descubierto en el país fue en la década del 70, macato viano, una especie de la estepa patagónica, que también fue de casualidad. Un investigador fue a cazar unos especímenes para un museo, pensando que eran de una especie y cuando lo tuvo en la mano vio que era una cosa desconocida. En el caso del capuchino Iberá pasó algo parecido. Exploramos una región de Iberá que estaba muy poco explorada por los naturalistas y los ornitólogos y bueno, empezamos a ver que había individuos que eran diferentes de las otras especies, parecidos pero diferentes. Y las primeras observaciones que habíamos hecho del capuchino Iberá datan de 2001. Tengo dibujado en la libreta y anotado en mi libreta de campo 2001 en la zona de Galarza. Y yo los anotaba con otro nombre, con un signo de pregunta. Y hasta que empezamos a profundizar los estudios en la parte norte de Iberá, la zona de San Miguel, la zona de Loreto, Concepción, que ha sido una zona que históricamente totalmente inexplorada por naturalistas, biólogos, científicos. Y bueno, relevamos mucha información y pudimos determinar que se trataba de otra especie y con el agravante de que lo empezamos a estudiar como un modelo de lo que se llama la evolución rápida de las especies, que es, como bien decías al principio, hay un ejemplo conocido que son los pinzones de Darwin. Otro ejemplo ahora son los capuchinos del Iberá. Nosotros tenemos como 9 especies de capuchinos que viven en nuestra zona. O sea, somos el lugar del mundo con más especies de capuchinos. Entonces es un área clave
tanto para su conservación como para esto que digo de estudiar los procesos evolutivos. Como hoy en día tenemos herramientas de la ciencia que nos permiten estudiar el genoma completo, por ejemplo. Nosotros estamos estudiando el genoma completo de estas especies de capuchinos. Y bueno, es un orgullo para mí poder estar trabajando en Corrientes, haciendo ciencia con esas características que te comento, y me parece que es un orgullo también para los correntinos tener especies tan valiosas. Pero además me imagino que bueno, hubo un impacto, ¿no? Este descubrimiento, las publicaciones en las revistas científicas más importantes del mundo, esta especie está en una vidriera mundial. ¿Y eso ayuda también un poco en la trayectoria profesional? Digamos, ¿abre caminos, abre horizontes? Sí, abre muchas preguntas. A nosotros los científicos nos gusta hacernos preguntas. Así como estudiamos la evolución de estas especies, bueno, como contabas al principio, mi disciplina principal de trabajo es la conservación. La mayoría de las especies de capuchinos son especies de aves que están adaptadas a vivir en los pastizales naturales, y requieren ciertas características esos pastizales. Y están en peligro de extinción, porque a escala regional los pastizales cada vez están disminuyendo más. Estas aves son migratorias, están aquí durante el periodo reproductivo, dentro de unas semanas van a estar llegando de la zona del Pantanal, del Mato Grosso, del este de Bolivia, donde seguramente tuvieron un invierno con incendios, también mega incendios que disminuyen a los pastizales. Es decir, que también es un desafío estudiar cómo podemos proteger y salvar a esas especies que son migratorias y que la tienen muy difícil. Por suerte, el capuchino iberá, su mayor área de reproducción es la región del Iberá, que está protegida desde hace unos años. Pero que también sufrió incendios, ¿no? O sea que... También sufren incendios, y estamos estudiando y estamos monitoreando los impactos que tuvieron esos incendios. Es decir, que nosotros estudiamos una especie, pero tratamos de comprender cómo funciona todas esas relaciones. El caso de los capuchinos tiene un montón de cuestiones interesantes, y una de las que estamos estudiando también es si la reintroducción del yaguareté en los pastizales de los esteros del Iberá favorecen o no a estas aves amenazadas. Mi especie principal de estudio fue siempre el yetapá de collar. Yo hice mi tesis doctoral con el yetapá de collar, cuando prácticamente era una especie muy poco conocida a nivel popular. Hoy en día también es lindo ver que el yetapá de collar es el símbolo del Parque Iberá. Y estamos estudiando cómo es el impacto, o sea, los cambios que produce en el ecosistema el yaguareté, cómo favorece o no a estas especies de aves. ¿Y hay alguna conclusión? Tenemos algunas evidencias de que la regeneración del pastizal, cuando están los yaguaretés y disminuyen las poblaciones de carpinchos, se modifica la vegetación, y esa vegetación es más parecida a la vegetación ideal que necesitan los pájaros de pastizal. O sea, como que se vuelve atrás en el tiempo, y podemos ver un ecosistema como era hace 100 años. Un poco más equilibrado. Mucho más equilibrado. Porque el yaguareté es el predador tope, digamos, y no estaba, y ahora está, digamos, ¿no? Es fascinante porque nosotros pudimos hacer este experimento, aprovechar esto como un experimento natural. Un científico un ecólogo, trabaja en ecología, tiene pocas oportunidades de estar frente a un experimento así de estas características. Yo, como decía, soy de Buenos Aires, vine a Corrientes fascinado por toda esta cuestión de las especies amenazadas que hay en Corrientes,
y cuando aparece la reintroducción del yaguareté, inmediatamente nos pusimos a relevar qué pasaba antes, a estudiar minuciosamente qué pasaba con las aves antes y qué es lo que está pasando después. Entonces es una oportunidad única de investigación y esperamos tener resultados interesantes. Y a propósito de la conservación, ¿no? ¿Estamos en un momento de emergencia o estamos en un escalón previo o no? No hay tiempo que perder. Y siempre en la conservación no hay tiempo que perder porque casi todos los ambientes están intervenidos, casi todas las especies tienen poblaciones inferiores a las que tenían en el pasado. Por ejemplo, en el caso de las aves, unos estudios recientes hablan de que en los últimos 50 años se perdió 1/3 de los individuos de aves silvestres del mundo. Y en el caso de las aves de pastizal, que es eso no es solo cantidad, hay especies que se perdieron, digamos. No es solo cantidad sí. de individuos, sino familias enteras que se perdieron. Sí, pero a nivel global, si contáramos todos los pájaros que... Sí, 1/3 no hay más. 1/3 no hay más. Y en el caso de las aves de pastizal, que es el tema que a mí me interesa como objeto de conservación y de estudio, se perdieron 2/3. Es decir, que están con las poblaciones muy, muy disminuidas. También hay evidencias de que gran parte de las poblaciones de aves que se han perdido también porque han disminuido las poblaciones de insectos, de artrópodos, que les servían de alimento. Entonces, es un desafío grande y lo que tenemos que hacer es trabajar con lo que tenemos ahora. Por eso estos esfuerzos por proteger a las especies, que no se extingan, que no disminuyan y generar áreas protegidas donde sea posible y sea necesario y sea útil, pero fundamentalmente en las áreas productivas lograr que la producción sea mucho más sostenible, cada vez más sostenible que lo que es en la actualidad. Impresionante cómo se ve ahí la cadena, ¿no? En la práctica, en nuestra vida. ¿Y qué es y cómo está organizada la Alianza del Pastizal? ¿Para qué sirve eso? La Alianza del Pastizal fue un proyecto que se inició casi hace 20 años, cuando yo trabajaba en Aves Argentinas, que es una organización no gubernamental, la primera en Latinoamérica dedicada a la naturaleza, tiene más de 100 años. Y surgió justamente como una respuesta para estas necesidades de conservar al pastizal y a las aves amenazadas de los pastizales. Cuando yo venía aquí a hacer mis exploraciones, a principios del año 2000, veíamos innumerables poblaciones en lugares como por ejemplo el río Aguapeí, o aquí los esteros de Liberá, y veíamos el avance de las forestaciones, la intensificación de las actividades ganaderas y algunas actividades agrícolas, y empezaron a disminuir las poblaciones de especies y los pastizales, y se generó este proyecto de acompañar a productores que están interesados en mantener sus pastizales productivos, pero a la vez conservando la naturaleza. Entonces es una iniciativa muy interesante de juntar, de reunir a los productores, acompañarlos también no solo a generar prácticas sustentables, sino también a valorar los refugios que hoy quedan en los campos, porque la mayoría de los individuos que quedan de las aves amenazadas están en los campos, las estancias no están en las áreas protegidas. En las áreas protegidas tenemos una pequeña porción. Claro, entonces se hace imprescindible la vinculación con los productores. Y en este momento estamos hablando de esto, ¿no? de la biodiversidad, de la conservación, pero también estamos hablando de crisis climática, a veces también la mano del hombre, la producción intensiva, etcétera, que genera pérdida de biodiversidad. ¿Cuáles son las políticas públicas deseables y recomendables
y que necesitamos ya? Necesitamos que tengamos ordenamientos territoriales a escalas regionales y que podamos ser más eficientes en la producción, acompañando esa conservación. Porque de alguna manera nosotros hacemos el énfasis en las especies amenazadas o en los hábitats amenazados, pero eso nos está indicando que estamos degradando recursos claves para el futuro. O sea, nosotros vamos a Liberá y vemos los yetapá y los disfrutamos. Cuando no los veamos, quiere decir que cambiaron muchas cosas, no solamente se fue el yetapá, seguramente cambió el suelo, cambió el régimen de retención de agua, y eso repercute seriamente en la productividad de nuestra sociedad. Las aves son muy buenas indicadoras de que algo está mal en el ambiente. Entonces, ordenamiento territorial, conocer nuestra biodiversidad, a dónde tenemos ambientes lo mejor conservados posible. Nosotros estamos haciendo una iniciativa con otros investigadores de mapear áreas grandes donde está esa biodiversidad y que podamos ponerla en juego en los ordenamientos territoriales, en los planes de desarrollo de cada provincia. Cada estado sabe cuáles son las especies que tiene que proteger, y involucrarnos más en la parte productiva. Eso es una autocrítica para todos los biólogos y los conservacionistas, científicos, que nos cuesta mucho salir de nuestra pasión, pero tenemos que hacer grandes esfuerzos y interdisciplinariamente buscar soluciones en conjunto. Yo siempre digo, puedo estudiar y medir el ambiente del yetapá de collar, qué necesita para hacer su nido y su ciclo, pero yo no sé, quizás un ingeniero agrónomo me puede decir mejor que yo cómo tiene que hacer el ganado, cuánto pastoreo debería haber para lograr esa estructura del pastizal. Entonces, de ahí que es fundamental que trabajemos de manera interdisciplinaria, y también los productores. Hoy en día nosotros vemos generaciones de productores más jóvenes, ¿no?, que son contemporáneos y que también están preocupados por... Que tienen mayor conciencia ambiental. Mayor conciencia y le dan mayor valor. Antes no es que no se le daba valor a la biodiversidad, lo que pasa es que era abundante, era normal, era parte del paisaje. Ahora, bueno, un yetapá es más raro de ver que... ¿Y existen esos lugares para discutir esto? Porque esto se me hace así de escucharlo nomás, que no es solamente la interdisciplina que se puede dar en términos académicos, qué sé yo, sino trabajar además con los productores y además con ordenamientos que son supraprovinciales, digamos, ¿no? Son interprovinciales. Entonces son ámbitos más complejos. Sí, también tenemos que involucrarnos más con el sector de la dirigencia, digamos, política o de los estados. Generalmente lo hacemos. Todos los que trabajamos en conservación habitualmente hablamos con legisladores porque nos consultan por alguna legislación. Los organismos provinciales también nos consultan para tomar decisiones. Podemos involucrarnos cada vez más, y Corrientes tiene esta cosa de que uno puede encontrarse con el director de parques o con el director de recursos naturales y podemos conversar, y no hay una estructura burocrática que impida ese diálogo entre investigadores, practicantes de la conservación, aficionados. Por suerte es un ambiente en el cual podemos hacer estos diálogos. A nivel nacional es más difícil articularlo, pero hay mecanismos. Hay una Comisión Nacional para la Biodiversidad, que se realizan reuniones para discutir estos temas. Siempre hay ámbitos
bueno, está la vocación de los científicos en involucrarse en esas empresas también. La práctica de la aerointroducción, por ejemplo, tomemos un caso muy específico, que es el caso del yaguareté, que se está haciendo en Iberá, también se está haciendo en el impenetrable, Sí. por ejemplo, ¿no? Si nosotros pintamos mapas así equidistantes o distantes, ¿eso está bien? Digamos, puede lograr Conectarse a la restaurar población. y después conectarse, que las zonas, digamos, de resguardo, de refugio sean más grandes. Sí, sí, es probable que las poblaciones de los yaguaretés aumenten. También ha habido lugares donde, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, el puma había prácticamente desaparecido y con medidas de protección empezó a aumentar y hoy en día está más ampliamente distribuido. Es decir, estos animales tienen la capacidad de dispersarse y bueno, nos plantean también nuevos desafíos, nuevos conflictos que tendremos que resolver como sociedad. Es decir, si queremos convivir con los yaguaretés de manera pacífica, Claro. tenemos que discutirlo y bueno, creo que siempre va a ser más apasionante, me parece, el futuro con nuestros compañeros de la biodiversidad que sin ellos. Bueno, ahí el yaguareté da como Sí. como para hablar mucho, porque incluso simboliza muchas cosas para nosotros, ¿no? En particular. Pero si nosotros le estamos hablando a la dirigencia, le estamos hablando a los conservacionistas y le estamos hablando también a los chicos, ¿no? ¿Cuál es el mayor desafío para la conservación de nuestra provincia, de nuestra región, de la República Argentina para los próximos 20 años? Y a mí me gustaría que, yo digo en broma, que en mi gestión no se extinga ninguna especie. Eso me gusta decir. Creo que es un buen punto de partida. Creo que todavía tenemos mucha biodiversidad en Argentina. Somos privilegiados. Tenemos todas las regiones, las ecorregiones, no sé, pastizales, selvas, glaciares, alta montaña. En todos los lugares tenemos mucha biodiversidad y tenemos áreas protegidas en casi todos los ambientes. O sea que tenemos la línea de base muy buena para seguir incrementando las acciones de conservación, los ordenamientos territoriales. La ley de bosques fue una buena iniciativa para poder poner en un mapa y poner algunas restricciones en lugares especiales. Y bueno, eso tendríamos que seguirlo implementando, discutiendo, mejorarlos. En algunas provincias funcionó mejor que en otras, pero son buenas iniciativas. Y también tenemos, me parece, como vos decías, las nuevas generaciones están muy interesadas en la naturaleza, en la conservación, todas estas cosas que nosotros éramos bichos raros hace 20 años. Ahí hay una luz de esperanza, ¿no? Claro. No hay que explicar tanto ya a esta altura, me parece. Es cierto, sí, no hay que explicar, pero siempre hay que estar atentos, siempre brindamos charlas. Claro. Ahora, por ejemplo, dentro de pocos días se va a hacer el festival del Carayá en la Estación Biológica San Cayetano. Los festivales también son una forma, en el Iberá se hace la Feria de las Aves y la Vida Silvestre. Y también es una manera de juntarnos y celebrar esa naturaleza que nos rodea y que nos apasiona. Doctor, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. A ustedes también, gracias por estar ahí. Recuerden que este y los demás episodios se pueden ver en los repositorios digitales eduardo-ledesma.com, del Diario Litoral, y todas las semanas por este canal. Muchísimas gracias y hasta la próxima.